Señor precioso, yo te ruego, Padre, que puedas abrir nuestros oídos espirituales, Señor, para oír, para aprender a oír, Señor, y que nuestra voluntad, Señor, también sea liberada para obedecer tu palabra. Aquellas áreas donde ha sido atada, donde nosotros la hemos atado, Señor. Padre, yo te pido que pueda ser recibida en el Espíritu esta palabra que tú has traído, Señor. Porque ¿quién soy yo para ir y ofender a mis hermanos? Pero la predicación en ocasiones ofende. Pero no quiero que sea así porque tú los amas entrañablemente, Señor. Por eso es que, Espíritu Santo, yo te pido, tú que eres el único capaz de colocar, abrir, Señor, nuestra alma, esos cerrojos. Eres el único, Señor, que eres capaz de colocar convicción de pecado, traer a la memoria esas cosas que hemos dejado atrás. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos porque tú conoces la historia y la vida y los propósitos y los llamamientos de cada uno de los que está acá. Yo vagamente conozco parte del mío. Tú, Señor, lo conoces todo porque tú eres rey y tú lo llenas todo y tú eres majestuoso como te cantábamos, Señor. Y como rey eres digno de ser obedecido. Eres digno de obediencia, Señor. Tú puedes demandar obediencia y mereces obediencia. Por siempre, por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Lo tenemos? Hermano, trajo su Biblia. Lo bendigo. Saque su Biblia. Ya que no tenemos todavía power. El Señor me recordaba la palabra de 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ese es un pasaje que nosotros conocemos. La mayoría de nosotros conocemos, porque es el momento en que un rey ungido de parte del Señor pierde su bendición. Ya se acordarán de quién estamos hablando. Estamos hablando del rey Saúl. Pero fíjense cuál es el reproche del Señor. ¿Lo tienen ahí? Porque, ¿qué es lo que ha sucedido en ese momento? El Señor le había dado instrucciones claras, específicas a Saúl por medio de Samuel. Tienes que esperarte, yo en 7 días más bajo y voy a ofrecer como siervo del Señor, como sacerdote, yo voy a ofrecer el holocausto. Pero no, Saúl se desesperó, intentó ayudar al Señor y desobedeció. Pero el reproche del Señor, ¿sabe, hermanos, cuál es? Le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras del Señor? Por eso es que decía, el Señor está hablando de ofrenda, pero parece que hay una ofrenda que todavía avanza más allá y que tiene que ver con la obediencia. En realidad yo había estado preguntándole durante toda esta semana al Señor qué era lo que Él quería entregar, pero no fue sino hace un par de días, a propósito de una conversación con una hermana de la congregación, que el Señor me hizo ver la importancia de la obediencia. Y entonces le preguntaba al Señor, ¿qué es la obediencia? Señor, ¿qué es la obediencia? Y me fui, obviamente, como todo buen Deuteronomio 28, ¿cierto? Consecuencias de la obediencia, versículo 1 al 14. Consecuencias de la desobediencia. Yo pensaba para mí, aquí voy a encontrar rápidamente, en los primeros versículos voy a encontrar qué es la obediencia y qué es la desobediencia. ¿Lo tenemos? Todavía no lo tenemos. Y bueno, como ustedes tienen Biblia, amén, avancemos. La semana pasada no estábamos acá. Y lo único que sé bien es que hablaron de la dependencia. Así que si hay cosas que se topan, el Señor lo hizo nomás.
Y le preguntaba, entonces agarré Deuteronomio capítulo 28 y empecé. Bueno, para saber qué es la desobediencia, qué es la obediencia, me tengo que ir a Deuteronomio 28, seguro que está en el versículo 1. Y empecé a leer versículo 1, 2, 3, 4, hasta el 14, hasta el 13, recién me encontré con la palabra obediencia. Ahí dice, si obedeciereis. Y yo dije, busquemos qué significa. Y la expresión obediencia me sorprendió, porque tiene esa referencia y significa oír. Oír. Yo dije, Señor, oír. Pero ¿cómo es así? Entonces los sordos no podrían nunca obedecer. No, Jimena. Es la obediencia en el Shema, en el sentido de lo que demanda el Señor, es oír atentamente para poner por obra. Fíjense, las dos cosas te demanda en realidad tres cosas. Cuando tú escuchas la voluntad de parte del Señor, un acto de fe, de creer que el Señor realmente te lo está diciendo, más el tercer elemento es la acción en consecuencia. Porque si tú te quedas solo con la palabra, pero nunca tu vida cumple aquello que el Señor te encargó de mandarte a hacer, entonces realmente ¿hemos creído o no? Creo que en ocasiones el mayor reproche para nosotros es ese: acceder a una gran verdad, acceder a un mandamiento del Señor para nuestra vida, conocerlo, ser conscientes de eso, pero habernos detenido voluntariamente, habernos estancado. Sigamos. Entonces dije, ¿cómo es esto? Vamos a volver a leer desde el versículo 1. Y me encontré que encabezando este grupo de las bendiciones de la obediencia, como se lo conoce, dice, acontecerá que si oyeres atentamente, y tenía la misma referencia, el H8085. Entonces, para tener obediencia hay que oír atentamente. No solo hay que decir que sí, ya te escuché, sí, ya lo sé. Eso no es oír, fíjense, oír no es decir ya lo escuché. O sea, pudiendo haber escuchado, puede que en realidad no hayamos oído al Señor. ¿Se acuerdan ese versículo? Tienen oídos, pero no oyen. Y pensaba en nuestra condición, ¿cuántas palabras hemos oído, pero realmente no las hemos escuchado, porque ni las hemos creído, ni las hemos accionado para cumplirlas? Pienso que entonces no hemos obedecido. Porque entonces bastaría que yo pusiera la Biblia en audio. ¡Pum! Cada vez que ya me voy al trabajo, ya cumplo, Señor, cumplí tu mandamiento, estoy escuchando la palabra, estoy oyendo, pero en realidad lo estoy haciendo. O sea, nosotros como hijos de Dios muchas veces caemos en esto. Ese es un gran riesgo. Pensar que complacemos al Señor solo porque nos exponemos ante su palabra. Cuando tú dependes del Señor, y les reitero, yo lo escuché en la predicación de la semana pasada, tú vas de la manito con Él, ¿cierto? Él te dice para acá y tú avanzas para acá, a la derecha, vamos a la derecha, a la izquierda, y vas con Él. Pero cuando el Señor te da una instrucción, y ya no te lleva necesariamente de la mano, sino que te dice, María, ahora tú tienes que hacer esto, reservándote el libre albedrío, porque el Señor no te lo quita. Hay un punto de elección, y ahí está la ofrenda. El decidir hacerlo. Esa es una ofrenda realmente costosa. Y así mismo digo, si esto se aplica al obedecer, debería aplicarse al desobedecer. Entonces empecé a buscar en los versículos siguientes, del 15 al 68 en realidad, del 15 al 68 del Deuteronomio 20, del Deuteronomio 28, perdón. Empecé a buscar dónde está el término desobediencia, y recién me lo encontré en el 62. ¿Podemos? Ahí dice, quedaréis pocos en número por cuanto no obedecisteis. Entonces la desobediencia, porque ese párrafo se inicia con las consecuencias de la desobediencia, viene de la negación. No obedecisteis, y es la misma raíz. Y si nosotros nos vamos a los versículos con que comienza este párrafo, volvamos ante el anterior, perdón. Pero acontecerá, versículo 15, que si no oyeres, y vienen las consecuencias. O sea, es sumamente importante oír.
de repente se me empezaron a alumbrar varias palabras. Qué importante es oír, pero oír no solo en el entendido de recepcionar ondas sonoras, no solo del aparato auditivo, sino más fe, más acción. Sigamos. Y fíjense en este pasaje del mismo Deuteronomio, pero capítulos antes, en el 11. Bendición si oyereis, maldición si no oyereis. No está diciendo ahí el Señor si no actúa, pero implícitamente sí lo está diciendo, porque está ocupando la misma raíz. Sigamos. Y recordé que este es el mandamiento principal, según los hebreos, ¿cierto? Es la conocida Shema. Y si ustedes se fijan, la raíz es la misma, H8085, que es escucha. Así tramposamente yo le dije a mi hermana, ¿cuál es el mayor mandamiento que existe? ¿Cuál dijo Jesús que era el mayor mandamiento? Y ella me dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo. Y dije, error. ¿Cuál era? Escucha. Oye. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué le está diciendo al Señor? Sí, que no lo tiene que amar, claro, pero no le quites esto. Sí, porque hasta los demonios saben que Él es el Dios del universo. Pero si tú lo oyes, escucha Israel, escucha Cristo plenitud, sepas Cristo plenitud de vida, que Él es Dios, así que créelo y obedécele lo que Él te ha dicho. Es mucho más, porque si no me contento con la Biblia en audio. Pero el Señor resulta que nos ha dicho, nos ha dado guía, nos ha dicho palabra. El punto es, ha pasado del cuerpo, ha pasado del aparato, de la cóclea y de todas las partes del oído, pasó al alma, pasó al espíritu, la cumplimos, la creímos primero, la cumplimos, la hicimos vida. Entonces no la escuchamos, pues hermano. Entonces no la escuchamos. Y se empezaron a alumbrar otros, sigamos. Fíjense, es tan clara la palabra en esto, en Génesis capítulo 22, y perdónenme que me esté extendiendo un poquito, porque esto es introducción. En Génesis capítulo 22 tenemos el pasaje donde el Señor le ha pedido la vida de Isaac a Abraham. Le ha pedido esa vida de su unigénito, de su hijo amado. Y fíjense qué es lo que declara el Señor. En tu simiente serán benditas todas las naciones y se va a cumplir toda la promesa. ¿Pero por qué? Porque obedeciste con la misma raíz, oíste. Las promesas y las bendiciones sobre las generaciones no solo dependen de que escuchemos palabra, sino de que la creamos y acto seguido la cumplamos. Esto es sumamente importante. Porque hace la diferencia entre los hijos de Dios que son oidores, y ustedes han escuchado esto, y los que realmente lo creen y lo hacen. El Señor hace una diferencia entre dos hijos que se le manda a hacer algo, y uno lo escucha y lo cumple, el otro al principio como que no lo cree mucho, pero al final lo cumple. ¿Y de cuál se agrada más? Dice el Señor. Del que lo hace. Del que lo hace. Sigamos. El Señor ratifica ese pacto, el pacto de Génesis 12, lo ratifica con el hijo que es Isaac. Y en este versículo que ustedes están viendo, en Génesis 26, del 2 al 5, lo ratifica. ¿Y sabes cuál es el argumento que le da? Yo lo ratifico contigo, pero porque las simientes en ti serán benditas, por cuanto Abraham oyó mi voz. Entonces basta con oír. No, misma raíz. Abraham obedeció. ¿Y obedeció o no Abraham? El Señor se había cumplido en ese momento, la promesa que Abraham había estado esperando durante más de 90 años. Por fin tenía a su hijo. Por fin tenía a su hijo, su amado. Y el Señor se lo demanda. El primero que todo no empieza a reprender, no empieza a decir, Satanás que me quiere quitar mi descendencia. Él dice, Señor, eres tú. Quizás yo entronizado en mi corazón a Isaac. A veces son cuestiones irracionales las que te va a pedir el Señor. A veces te va a pedir renunciar a personas que tú amas. ¿Sabes? Incluso siendo cristiana, pero no eran para ti, no era tu yugo. ¿Qué haces tú enyugándote con... Si tú tienes un llamado a evangelizar y la otra persona no soporta conocer gente nueva?
De verdad, hermano. ¿Qué hace uno? Aunque sea santo, salvo, y ¿me entiendes? Uno tiene que realmente saber obedecer, pero en ese momento lo que hace la diferencia, lo que hizo la diferencia entre Abraham y otro cualquiera, es que él creyó, no solo oyó, Saúl también oyó, ¿o no? Saúl también oyó, pero Abraham oyó y obedeció y actuó, y de hecho nada le garantizaba. Nosotros hemos leído muchas veces el Génesis, ¿cierto? Cuando ya el ángel le dice detente, pero ese versículo jamás lo había leído Abraham. Nada le garantizaba a Abraham que cuando hundiera el cuchillo no se iba a derramar la sangre de su único hijo, teniendo él más de 100 años. Nada se lo garantizaba, siendo Sara estéril. Eso es un acto de fe, porque a veces el Señor te va a devolver las cosas, pero no siempre. O sea, si el Señor te está diciendo renuncia al robo, renuncia a las películas XXX, ahí no te está ni siquiera pidiendo cosas legítimas, eso es santidad. Ay, pero yo lo amo, pero es adulterio. Eso es como el piso mínimo de santidad. Pero ¿y qué pasa con esa persona que tú le pediste tanto tiempo y por fin llegó? Y el Señor dice, no, va a ser carga, estorbo, y al cabo de 30 años la vas a culpar porque arruinó tu propósito. Para eso se necesita obedecer, pero para eso se necesita escuchar primero y creer y obedecer, porque hay renuncia y esas son ofrendas que cuestan. Yo digo, ese es un verdadero alabastro. Sí, también va a ser dinero, en ocasiones va a ser dinero, también nuestra fe se va a ver probada con dinero, pero creo que las renuncias más grandes son las renuncias que tienen que ver con el corazón y con el alma. Aquí tenemos este pasaje de Éxodo 19. Han pasado 3 meses desde que salieron de Egipto. Y fíjense lo que les dice el Señor al pueblo. Lo que les dice el Señor a través de Moisés, ¿cierto? Si diereis oído a mi voz, nuevamente el Señor, escúchenme, pueblo, escúchenme. Pero escúchenme de acá. Le está diciendo, no. La raíz 80-85, aunque se burlen de que uso el Strong. Me enteré por ahí. Dice, perdón, si diereis oído a mi voz y guardareis. ¿Se fijan? No es solo oír. Los fariseos escuchaban la Biblia, la leían la Torá, extrapolémoslo. Claro que sí, se la sabían de memoria. Los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, números, pues hermano, números, esa genealogía se la sabían de memoria. Yo creo que a nosotros nos costaría una de esas paginitas, ellos se la sabían de memoria y escuchaban la lectura bíblica en la sinagoga. Ellos la escucharon, pero les sirvió. Ellos realmente la escucharon en los términos del Señor, lo que el Señor entiende escuchar. No la escucharon porque ni la creyeron, ni la cumplieron. Sigamos. En el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos, que no se sabe bien quién es, ¿cierto? Algunos dicen Lucas, otros dicen Pablo. El escritor de Hebreos dice, explicando esta situación de qué es lo que le pasaba a Israel, decía, ellos, si oyereis hoy su voz, hablando del Señor, no endurezcas tu corazón como en los días de la tentación, porque los que endurecieron su corazón, es decir, empezamos a cuestionar, ¿esto será de Dios? ¿No será de Dios? Lo dice para la palabra, pero yo no me siento tan bien. Si fuera de Dios me sentiría bien, pero como no me siento bien, no es de Dios. Y esos juegos mentales que nosotros hacemos con la palabra del Señor, dice, andan divagando siempre en su corazón, dice Hebreos, a causa de lo cual me disgusté con ellos y juré, no entrarán en mi reposo. Pasa algo cuando nosotros no escuchamos la voz del Señor en los términos del Señor. Cuando realmente no oímos, creemos y actuamos, sucede que como consecuencia, a la larga no vamos a poder entrar en su reposo. Y eso es grueso, hermano. Eso es súper pesado. El reposo es Cristo. Qué triste siendo hijos de Dios, qué triste habiéndose congregado 30 años en una iglesia, no ser capaces de dormir
y descansar. Porque estás preocupado que ya te van a venir a embargar el día siguiente. Lo que te han amenazado, el brujo que te ha amenazado va a hacerte un maleficio y tú vas a caer enfermo. ¡Qué triste! ¿Dónde está nuestra fe? Es que no lo hemos oído. No oísteis, dice la palabra. Muchas veces no lo hemos oído, aunque no sepamos versículos de memoria. Porque no basta con ese oír, tienes que sumarle la fe. Yo tengo que sumarle la fe. Esta palabra me rompió a mí primero. Y después tengo que actuar en consecuencia. Ya suéltalo, ¿cierto? Llega el momento en que tú tienes que ofrendar. Sigamos. Fíjense, el mismo escritor siguió versículos explicando, porque va del 3 hasta el capítulo 4, creo que versículo 3. Ese es el intervalo, explicando esta situación de incredulidad del pueblo que tentó al Señor en el desierto. Dice que no haya ninguno de corazón malo. Fíjense cómo los califica. De corazón malo. Y se pregunta, ¿quiénes fueron los que habiendo oído, pero solo auditivamente, ¿cierto? Le provocaron. Y dice, ¿no fue toda esa generación? ¿Podemos volver las dos láminas atrás? Ahí, fíjense, esto era 3 meses después de que salieron de Egipto, ¿se acuerdan? Y el Señor, en su deseo era, si dieres oído, si me escuchares, vas a ser mi especial tesoro. A veces nosotros agarramos palabras así fuera de contexto, ¿cierto? Decíamos, yo soy el especial tesoro del Señor y lo anoto y me agarro de esa promesa. Pero el Señor dice, si oyereis, seréis mi especial tesoro. Ahora, ustedes saben que esa generación de Moisés terminó hartando al Señor o terminaron cumpliendo la voluntad del Señor. La gran mayoría, César. No estoy pensando ni en Caleb, ¿cierto? Ni en Josué. Estoy pensando en el resto. ¿Qué me hace así? La gran mayoría. Dice, ahora avancemos 2 más. ¿Quiénes fueron? Versículo 16. Los que habiendo oído le provocaron. Y dice, se responde el mismo, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto? O sea, habiendo oído lo provocaron. ¿Por qué? Porque no le creyeron. No le creyeron en un viaje que era de 4 días, terminó siendo de ¿cuántos años? Y a ellos, fíjense el versículo 18, les juró que no entrarían en su reposo. Y no pudieron entrar, parte final, por su incredulidad. Vamos, la segunda parte. Gracias. Estoy brillando. A causa de su incredulidad. O sea, ¿el Señor le importa que le creamos? Claro que le importa que le creamos. Pero ¿cómo demostramos que le creemos al Señor? Porque luego de que decimos, sí, Señor, yo te creo, tú eres el Rey de los cielos, Altísimo, mereces toda exaltación, pero no te metas con mi billetera. El anticipo es mío. Es que, hermano, es que tenemos que conectar los cielos con la tierra, ¿o no? Señor, tú eres Jehová, Jireh, tú me provees. Señor, tú eres Jehová, Rafa, eres mi sanador. Oye, empieza una molestia aquí. Me está dando un paro cardíaco. Y mi fe. Pero es que oímos, pero no escuchamos. Y el Señor dice que llega un punto en que eso lo saca de quicio, hermano. Tenemos que tener cuidado porque a ese pueblo, al anterior, con ellos estuvo disgustado 40 años. Y no pudieron entrar en su reposo. La pregunta es, ¿habremos disgustado tanto al Señor con nuestra incredulidad que realmente no todos, quizás hay algunos súper espirituales aquí, que ya entraron en el reposo, así van como en el 7º cielo, pero podrá haber algunos acá que realmente no hayan entrado en su reposo? Yo creo que sí, y eso es muy terrible. Ahora sí, avancemos. Fíjense, esta es la última parte de ese fragmento de Hebreos. Dice, no les aprovechó el haber oído porque no iba acompañada de fe. ¿Se fijan? O sea, para el Señor eso no fue oír. Ellos no oyeron mi palabra. Ellos no cumplieron el mandamiento principal en los términos de Jesús. El mandamiento principal, oye, oh Israel, amarás al Señor. Pero no es, Señor, te amo, óyelo. Entonces, si lo amas, si me amas, dice el Señor, si realmente me amas, cree en mí y obedéceme. Es un riesgo para nosotros como Israel espiritual
como aquellos que creyeron a semejanza de Abraham, entonces el exponernos una y otra vez a la palabra sin tener la verdadera intención de cumplirla es un riesgo. A veces ni siquiera encontramos las soluciones que le estamos pidiendo, las claves al Señor. ¿Saben por qué? Porque si el Señor la soltara y nosotros le decimos, Señor, danos la llave, Señor, abre este cerrojo de bronce, Señor, dime por qué. Porque realmente nuestros frutos demuestran que aunque el Señor nos dijera, no lo creeríamos. Y el juicio sería mucho mayor. ¿Pero por qué, Señor, mi economía no avanza? Señor, ¿por qué mi esposo no se convierte? Señor, ¿por qué todavía estos problemas de salud? Señor, ¿por qué? Y el Señor, si te la soltara ahí, la verdad es que te ofendería, me ofendería. Hay entidades espirituales que han estado gobernando nuestras casas por años y nos vamos a referir un poco a eso, porque nosotros no las hemos sacado. Pero si el Señor te dijera, lo que pasa es que tu casa es una casa de adulterio, y tú dirías, pero por favor, Señor, te ofendería. Tu casa es una casa de robo, porque nunca hemos pedido perdón por eso. Tu casa es una casa fornicaria, tu casa es una casa idólatra. Nos ofenderíamos. Yo sé que hay muchas cosas que el Señor ya ha tratado, por eso sé que esta palabra quizás no es para todos en el mismo nivel, así que no se ofendan. Sigamos. En Ezequiel capítulo 12 dice esto. También hay muchos pasajes en Isaías también, e incluso hay un salmo que hablando, ¿cierto?, del pueblo del Señor, dice, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. Fíjense, sigamos avanzando. ¿Cómo califica el Señor a los que oyendo su palabra ni la creen, ni la cumplen? Como casa rebelde. Eso es muy terrible. Porque el Señor, en este pasaje de 1 Samuel con el que comenzamos este día, le dice Samuel a Saúl que la rebelión es como el pecado de adivinación. Fíjense cómo lo compara. O sea, si nosotros no queremos hacer lo que el Señor nos manda porque no queremos, el Señor nos ve igual como ve una bruja. Igual como ve al que está sacrificando el niño, ¿cierto? El que está rompiendo el gallo, haciendo una estrellita de 5 puntos con un círculo. Nos ve igualitos. En el mundo espiritual nos ve igualitos, porque el Señor dice como pecado de adivinación, como lo que hace un brujo es lo que hace un rebelde. Entonces si se empieza a poner color de hormiga la cosa cuando nosotros tenemos áreas de rebelión. No recuerdo si está aquí la hermana, pero en el discipulado, sin decir nombres, en el discipulado nos tocó, no voy a decir nombres, ya, no te preocupes. Nos tocó una hermana que estábamos hablando del perdón, que es un tema yo sé que en todos los discipulados es importante. Y nos dijo, pero yo perdonaría a esa persona que me hizo tanto sufrir si el Señor se apareciera y me dijera, perdónala. Se abrieran los cielos. Pero a veces comenzamos con esa manipulación. Nosotros dijimos, pero hermana, la palabra dice, perdonad y seréis perdonados. Entonces, ¿acaso la palabra de Dios no te está hablando? Pero es que, al final, ¿de qué se trataba? De nuestra propia voluntad. Eso es rebelión. Eso es como pecado de adivinación, y eso es muy feo. Eso es bien complicado, porque el Señor sabe que no admite brujos en su pueblo. Le ordenó a muchos reyes que fueran y quitaran todos los altares de Baal, que fueran y mataran a todos los brujos, que los mataran. O sea, ahí empezamos a abrir derechos legales para ser destruidos. Tan solo del punto de la desobediencia. Tan solo del punto de la desobediencia. Sigamos. A ver, esperen un poquito. Sí. Ya. Cuando desobedecemos, entonces le abrimos las puertas a todas las consecuencias de la desobediencia de Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 y siguientes. Cuando tenga tiempo, léalo en la casa. Yo se lo recomiendo. Sigamos. Entonces, yo decía al Señor, empecé a revisar, porque si usted se pone a estudiar todos los profetas, los mayores y los menores, se va a encontrar con algunos, como es el caso de Joel. Joel me llamó poderosamente la atención. Usted sabe que hacía aproximadamente, ¿qué año sería? El año... Esto sucedió como a 150, 130 años antes de que profetizara Joel.
Se había dividido el reino entre el reino del norte y el reino del sur cuando muere Salomón. Y entonces habían profetas que profetizaban para el reino del sur, Judá, ¿cierto? Y Benjamín, y profetas que profetizaban para el reino del norte, donde estaban las otras 10 tribus. Pero Joel era uno de los profetas del reino del sur, capital, Jerusalén. Y este profeta, que está como hacia la mitad, pues ya han pasado 120, 130 años desde que se produjo la división del reino, me sorprende, porque en punto a la obediencia tiene varios aspectos generacionales. Porque el Señor me empezó a poner el dedo en, y si somos casa rebelde, es posible que hayamos sido desobedientes padres, desobedientes hijos, desobedientes nietos, y terminen los ¿cómo que sigue después? Los abuelos primero, abuelos, padres, hijos, nietos, y tengamos esas 4 generaciones de las que habla, ¿cierto? Éxodo 20, hasta la 4ª generación, ¿cierto? Es sorprendente. Vamos, Joel, eso está en Joel capítulo 1, versículos 2 al 3, sigamos. El Señor nos ha estado también homologando, o sea, nos ha estado enseñando a los discipulados este año acerca de esas 4 etapas de crecimiento. Y también el Señor durante este año nos habló, al menos en el curso de sanidad, cuando vimos rechazo, anuncio para el próximo año, que se podía comparar la genética de una familia con un árbol, donde las más antiguas, las partes más antiguas serían las raíces, luego el tronco, luego las ramas y luego los frutos. Entonces, si comparáramos ese árbol generacional de esa familia, tendríamos a los abuelos en la parte de las raíces, vamos completando, los padres estarían ubicados en el tronco como una segunda generación, ¿cierto? Las ramas vendrían a ser los hijos y los nietos vendrían a ser los frutos. Esto refiriéndonos a generaciones que han sido desobedientes a la palabra del Señor. No estoy hablando de hierba verde. Esas son las obedientes, las que le han traspasado la fe, las que han cumplido el pacto. Pero fíjense que en la desobediencia también se puede heredar esa posta maldita. Y Joel habla de eso. Sigamos una más. No, la anterior. Joel 1:4 lo explica así. Si no hay arrepentimiento, eso lo estoy diciendo yo, entonces se va a cumplir Joel 1:4 y van a venir estas 4 fases de ataque. La parte de la raíz, la primera generación que desobedeció va a ser atacada por la oruga. Ustedes han escuchado estos términos. Dice, y lo que quede de la oruga, segunda generación, lo va a atacar el saltón. A lo que quede del saltón lo va a atacar el revoltón, y lo que quede del revoltón, la langosta. ¿Pero qué es la oruga, el saltón, el revoltón? Yo antes lo encontraba incluso tierno, saltón y revoltón. Pensé que eran criaturas traviesas, pero no era así, hermano. No era así. Se refieren a 4 fases de la langosta. Son 4 fases de la langosta. Cuando está como oruga, es el momento en que, desde que se pone el huevo hasta la larva. Luego, el saltón es una segunda... avancemos para que... Ya. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, una foto de esa linda oruga en estado de larva, ¿cierto? En esta primera fase, obviamente, no tiene ni patas ni tiene alas. Y la langosta lo que hace es depositarla en tierra. Por eso es que decimos que va y ataca a las raíces, a la primera generación, los abuelos, los que empezaron a ser desobedientes. Si tú empiezas en tu generación a ser la primera generación desobediente, estás permitiendo que en tu tierra se planten huevos de langosta. La langosta tiene un ciclo de crecimiento. En esta etapa se multiplica. De una sola langosta salen múltiples huevos que se siembran en la tierra hasta el momento que crezcan. Vamos a la segunda etapa. La segunda etapa es la etapa del saltón. Y ahí ustedes ven como un saltamontes chiquitito, pero en realidad empieza a crecer, ha salido del capullo. En ese momento todavía es débil y se dice que él lame. De hecho, el original de la expresión está relacionado con el que lame, se alimenta lamiendo el tronco, horadándolo de a poco. Usted dice, pero qué tierno tan chiquitito. Sí, pero imagínese una invasión de eso. ¿Qué le puede hacer a un tronco? Empieza ya a desplegar, no las ha desplegado las alas, porque, vamos al siguiente. Miren, se ven incluso lindas esas alas, ¿cierto? Hasta que uno ve la destrucción que trae. Empieza a desplegar las alas, las despliega completamente
Y en ese momento ya se transforma en saltón. Puede dar como saltito. Como saltón. Sí. La expresión saltón, se la voy a decir, se traduce como el que lame, seguíamos. Avancemos al tercero. Y ataca serían a los hijos. Ya puede empezar, esta es la herencia de la desobediencia en la segunda generación. Va a tener esos visitantes. El revoltón es la tercera etapa de crecimiento. En el original la expresión significa el que devasta. Ya no solo tiene alas, ahora desarrolló los 3 pares de patas, es como una araña con alas. Es lindo, ¿cierto? Una araña con 2 pares de alas. Entonces, y empieza a cambiarse, se cambia como 6 veces de su capa a medida que va creciendo y duplica su tamaño. Ahora ya se puede movilizar y donde llega, devasta. Sigamos. Fíjense cómo deja la rama. Ahí es la devastación de uno, pero estos empiezan a atacar en masa. ¿Qué pasa? Vayámoslo pensando en términos espirituales en nuestra casa. Cuando de repente nos pillamos, es que lo tremendo es que estamos hablando de familias cristianas. Estamos hablando de familias cristianas porque alguien al quien se le predicó la palabra, pero ¿cómo la oyó? Solo de oído, ni la creyó, ni la puso por obra, entonces permitió que se sembraran huevos. Crió a sus hijos así, como cristianos tibios. Pero no hay que ser tan fanático. ¿Pero cómo? ¿Otra vez en la congregación? A mí me decían, tú vives en la iglesia. Me lo profetizaron. Pero, hermano, realmente con el Señor es que no podéis tener tintes medios porque te vas a llenar de langosta. En esta tercera parte, el revoltón, entonces el término es el que devasta. Realmente, rápidamente empieza tu siembra a dañarse, tu familia a dañarse. Si lo vieras como una planta te da lo mismo, pero empieza a pensarlo como tus hijos. Empieza a pensarlo como el daño que empiezan a tener, que les es hecho espiritualmente a tus hijos. Como de repente ellos han estudiado carreras, pero no pueden establecerse, no pueden fundar empresas, porque lo que hacen es devorado, es devastado. Súbitamente, porque el ataque de estos insectos es súbitamente, viene la quiebra, súbitamente lo estafan. ¿No será que hay algún huevo de langosta? Estoy hablando de familias cristianas, porque le fue anunciada la palabra, pero no la creímos. Y dijimos, si el Señor igual me ama, yo soy a mi manera, yo sirvo al Señor, ¿cierto? A lo Frank. Ya. Llegamos avancemos. A la cuarta etapa, esta es terrible. Este es ya la langosta en su plenitud. Ha crecido, ha aumentado de tamaño y realmente, fíjense, comparada con la mano, el tamaño, y imagínense una invasión de miles, a veces llegan a ser nubes que oscurecen la vista del sol. Esta oleada, esta verdadera oleada, la palabra dice que es como un ejército, donde se posan. No solo, esta expresión significa el devorador, ¿les suena? Este es el devorador, y aquí cuando ya llegaste a la cuarta, eso es un juicio, y de repente tus nietos empiezan a sufrir cosas atroces. Hemos llegado a un estadio terrible, pero Señor, si el niño, ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene el niño? Si eres inocente, Señor, tú eres injusto. No, Señor, no es injusto. Resulta que todo aquello que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Pero lo terrible es que esta palabra es para hijos de Dios. Es lo que a mí me aterra. Es para hijos de Dios, no es para los que no escucharon. Estos escucharon la palabra, pero ni la creyeron, ni la pusimos por obra. Y estos erosionan la tierra. No solo te dejan las ramitas, esto lo quitan todo. La tierra ni siquiera puede ser inmediatamente plantada una vez que las langostas se van. Tenemos que esperar a trabajar la tierra, a abonarla para recién, quizás el año siguiente poder plantarla, porque es un daño grande el que es causado en las plantas y en la tierra. Y vienen como oleadas. Estas son fotos reales, hermano.
Si no fuera porque es tan terrible, sería hasta bello, hasta poético, ¿cierto? Pero no son mariposas, hermano, son langostas. Ellas vienen a devorar todo lo plantado, lo comen todo. Imagínense en una economía como la de Israel, donde el sustento es de lo que ellos mismos plantan y pueden cosechar. Pensémoslo en nosotros. ¿Qué pasa? ¿Hemos visto familias devastadas? Por eso yo digo, hermano, no se ofenda. Yo también un día me vi arriba de un camión sacando los pocos muebles que nos quedaban porque nos habían embargado. Todos podemos haber pasado por esto. Hermano, tenemos lo primero que exige el Señor es la sinceridad. Cuando nosotros, que no nos gusta que nos vean los pies de barro, entonces empezamos a poner máscara. Eso es lo que hacen los papás, que quieren parecer perfectos ante su hijo. Y están en la iglesia predicando y llegan a la casa y tratan mal a la señora. Llegan a la casa y le pegan el portazo a los hijos porque ya se cansaron, encienden la tele y ven cosas que supuestamente no deberían ver. Y entonces los hijos, la segunda generación, ¿qué ve ahí? Ve inconsecuencia, hipocresía, su fe se daña, se erosiona. ¿Y tienes segunda generación? No la tienes. No la tienes. Tú mataste tu propia segunda generación. ¿Por qué? Porque escuchaste, ni creíste, ni actuaste. Matamos la segunda generación así, con nuestra vida, con nuestro testimonio de vida. Cuando los hijos ven que nosotros somos hipócritas, nos hacen la cruz. Eso les mata su fe más que cualquier otra cosa, especialmente si tú eres siervo de Dios o alguna vez te paraste a predicar. Le mataste la fe. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el Señor? Realmente, en ocasiones, tristemente, se va a saltar esa generación y va a buscar la promesa, el nieto, alguien en quien por genética fue sembrado, porque ese abuelo o esa abuela no pudo traspasarle segunda generación la posta. Oradora de la tierra la pisoteó. Dice Deuteronomio 28, versículo 53, comeréis la carne de vuestros hijos. La horadó, le mató la fe. Y el Señor, pero como es tan fiel el Señor y dice que va a bendecir, visita hasta 1000 generaciones, la maldición es hasta la 4ª, pero Él visita hasta 1000 generaciones, se va a proveer de alguien más adelante a quien rescatar. Pero si esa persona realmente no lo crea, no le cree, lo escucha y nuevamente repite el patrón de la casa, lo escucha, pero no le cree ni actúa en consecuencia, volvemos a lo mismo. Y muchas veces el infierno hace eso, mata familias, mata las generaciones, impide que se forme una segunda generación por medio de nosotros. Ni siquiera tiene que mandar muchos demonios, ni legiones, ni ángeles, ni arcángeles. Basta con que nosotros solo lo escuchemos de oídas. Solo lo escuchemos de oídas, pero no vivamos lo que decimos creer. Entonces, esa máscara, cuando usamos esa máscara, estamos sembrando huevos de langosta. Huevos de langosta, muchos huevos de langosta. Un insulto, huevos de langosta. ¿Por qué no creíste que tenías que padres, no enfurezcan a vuestros hijos? Huevos de langosta, porque lo llevé y lo presenté en la casa del Señor. Pero te olvidaste que en la presentación tú te comprometiste a guiarlo por los caminos del Señor y lo hiciste. ¿Pero cómo? ¿Cómo él ahora anda todo tatuado? Si yo lo presenté cuando era recién nacido. Pues si la presentación no es un acto mágico. ¿Sabe que en la presentación nosotros decimos, nosotros lo vamos a guiar por los caminos del Señor? De eso se trata. Y la congregación dice, ¿es testigo? Sí, amén. ¡Qué terrible! ¿Por qué? Porque escuchamos, pero ni creímos, ni actuamos en consecuencia. Yo creo que ese es el gran tema de la vida, ¿cierto? Sigamos. En Joel capítulo 1, Joel es un tremendo libro, hermano, por favor, léalo, pero léalo de día. Léalo de día, porque después en el capítulo 3 llegamos al juicio final, para que no se me asuste. En Joel capítulo 1, fíjense cómo describe la situación terrible que ha quedado por esta plaga de langosta. Dice, confundidos labradores, gemid viñeros, el trigo y la cebada se perdió. Si sigue leyendo usted, es una imagen total de devastación, porque se perfeccionó estas 4 fases de la langosta. Se devoró toda la cosecha.
Y los árboles, si pensamos en familias ahora, piénsenlo ahora como familia. La vid se secó, pereció la higuera, el granado, la palmera y el manzano. ¿Qué piensan que es eso ustedes? Congregaciones. Una congregación. Por ahí está la palmera, por ahí está el manzano, por ahí está la higuera, por ahí está el cedro. Se secaron. Es como la imagen de una congregación que se secó. No por falta de palabra, sino porque como nosotros tenemos libre albedrío, tenemos la libertad de decirle al Señor, hasta aquí nomás. Pero eso es no creerle. Señor, yo te sirvo, pero solo vengo los domingos. Pero no me obliga a ir a ese discipulado porque esa hermana no me gusta. La que me discipula me pasa retando. A mí me gusta la hermana Janet, dice, no me gusta nada la Jimena. Pobrecita, mi hermana del discipulado, si yo digo, ellas son tan lindas, pero yo misma me cuestaría aguantarme, pero en fin. Pero bueno, por una vida que es inconsecuente, que no vive conforme a la palabra de Dios, puede producirse esta devastación en una iglesia. Imagen terrible, es una imagen terrible. Sigamos. Y sigue, empezamos el capítulo 2. Porque el día del Señor está cercano, así como nos predicaban las antiguas iglesias pentecostales. El día del Señor es un día de juicio. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Dice que el juicio primero empieza por la casa. Capítulo 2, juicio a la casa. Capítulo 3, juicio a las naciones final. El juicio tiene que empezar por la casa. Y el Señor dice, si tú no te arrepientes y te empieza a mostrar lo que va a venir, la devastación de la langosta, pero llega un punto en que el Señor, su corazón lo traiciona, por decirlo así. Llega un punto que dice, por favor, no quiero que llegues a ese estadio. Por favor, porque te amo, arrepiéntete. Dice, después de que le ha mostrado el panorama, en el capítulo 2, versículo 12, dice, convertíos a mí, pero conviértanse de verdad. Dice, con todo su corazón. Rasguen su corazón, no solo sus vestidos. Esa era una costumbre que tenían los hebreos, que para demostrar el dolor máximo, rasgaban los vestidos. Pero si tú seguías siendo orgulloso por dentro, ¿servía de algo eso ante el Señor? No. Es como sacar el billete de 20 y decir, ahora que la pastora dijo que teníamos que morir, venir a traerlo para que todos me miren. No, pues, hermano. No, pues el Señor dice el corazón. Ya, si te están apretando porque el Señor te está probando en la plata, sí va a ser la plata. Pero el Señor dice, conviértete de verdad, de verdad. ¿Y saben por qué? Porque Él dice, porque yo soy misericordioso y soy clemente, eso me impacta. Porque Él es el mismo que va a ejecutar el juicio del capítulo 3 a todas las naciones. Pero dice, pero ustedes yo no los quiero, fíjense, no los quiero castigar. Dice, me duelo con el castigo. Es como un padre, sé que te tengo que pegar. Ahora es un tema ese. Ay, me acuerdo, mi hermano era chiquitito. Y lo llevamos siempre tengo esa imagen, era muy lindo. O sea, es muy lindo, pero cuando era chiquitito era tan rico. Y lo llevamos para que lo vacunaran. Y él le sonreía a la enfermera. Hasta que la enfermera traicioneramente, ¿cierto, mamá? Le clavó esa cosa y... Pero sabemos que va a sufrir o lo que no va a sufrir. Yo creo que nos dolió más a nosotros con la mamá que lo fuimos a llevar para que lo vacunaran que a él. Pero es verdad, él se duele con el castigo, pero sabe que lo que tiene que hacer, porque si él no te lo dice, el infierno no te lo va a decir. El infierno te va a convencer que lo estás haciendo regio. Sigamos. Fíjense, pero si te arrepientes, ¿sabe? Uno antes. Volvamos. Hay una cosa, hermanos, a la que el Señor no puede resistir. El Señor es todopoderoso, magnífico, Rey de los cielos, pero hay una cosa que al Señor lo derrite. ¿Quieren saber cuál es? Está en Salmos, ahora sí. 51, versículo 17. El corazón contrito y humillado. No para afuera, real. Cuando realmente nos quebrantamos ante el Señor, eso el Señor no lo soporta. Si no, piensen en David. ¿Qué había hecho David? Estamos en el Salmo 51. ¿Qué había hecho David antes de este Salmo? ¿Qué había hecho? El adulterio, ¿cierto? Pero no solo el adulterio. Había hecho toda una puesta en escena y mandó a matar al marido de ella. A que hubiera puesto el pecho
a las balas, si hubieran existido balas en ese tiempo, ¿cierto? Por él, pero pecho a la espada o a la onda, lo que fuera. Pero él se hubiera puesto, de verdad, Urías se hubiera puesto por él y él lo manda a matar. Pero llega un momento en que se le descubre la cosa al Señor. ¡Oh, qué aberrante es lo que hice! Y ¡pah! Al suelo. Al principio no. Pero cuando vino Natán y dice, ese eres tú. El que le quitó la corderita, la única corderita eres tú. Y ahí como que ¡pum! Se le abrió. Y se parte. Como cuando tú te das cuenta de lo que hiciste, te sientes realmente podrido ante el Señor y te arrepientes, pero ese arrepentimiento que no es para la tele, sino para que el Señor, realmente Señor, yo voy a poner todo de mi parte para nunca más. Eso es arrepentimiento. Eso el Señor no se resiste. No se resiste. El Señor ve un corazón, pero de verdad, cuando es verdad esto, Él no lo desprecia. Él viene con todo el juicio, ¿cierto? Venía el juicio de muerte. Recuerden, porque el juicio se soltó por la propia boca de David. Cuando Natán va y le dice, y le quitó la corderita, él dice, ese tal es digno de muerte. Se había soltado un juicio de muerte. Cuando él se humilla y dice, yo fui, Natán le responde, y el Señor también ha revocado, ¿cierto? Ya no morirás. ¿Por qué? Porque estaba determinada la muerte. Era un juicio de muerte. ¿Por qué? Por el corazón contrito y humillado. ¿Sabe, hermano? Cuando creemos que ya no tenemos nada más que hacer, que la hemos embarrado hasta el fondo y que nadie nos va a perdonar, lo único que te queda es buscar realmente el arrepentimiento. Buscar realmente el arrepentimiento. Porque ya la palabra te la predicaron. ¿Qué voy a hacer yo si doy el curso de sanidad y sé que tengo que perdonar? Y llega un momento que digo, no perdono, ¿qué me queda a mí? Hebreos capítulo 4, ¿cierto? Una horrible expectación de juicio, dice. Llega un punto en que lo único que te salva del juicio es el corazón contrito y humillado. Esa es una llave, hermano. No es solo llorar, es arrepentirse y determinarse. Nunca más, aunque me muera, nunca más lo voy a hacer. Aunque tenga que salir arrancando. ¿Cierto, José? Y fíjense, cuando esto pasa, capítulo 2, versículos 18 y el 19, cuando el Señor ve ese arrepentimiento en su pueblo, dice, solícito a su tierra, la perdonará. Pero Señor, tú habías dicho, yo por eso no quería irle a predicar a los ninivitas, porque yo sé. ¿Se acuerdan de quién dijo eso? Es Jonás, porque yo sé, Señor, que ellos se van a arrepentir, y tú, como eres corazón de mantequilla, con el que está contrito y humillado. Recordemos que el rey hasta a los animales puso a ayunar. O sea, ese fue un arrepentimiento real, ¿cierto? Y el Señor lo perdonó. El Señor lo perdonó. Y dice, y no solo basta con que el Señor es tan bueno, no solo te perdona. Fíjense lo que empieza a hacer. Si realmente te arrepientes de haber escuchado, pero ni creído, ni hecho lo que yo te mandé, y esta es la palabra que yo creo que el Señor está trayendo en este tiempo. Entonces, cuando eso hagas, cuando realmente te arrepientas y pongas manos a la obra para hacer lo que hace rato que te dije que hicieras, entonces te voy a empezar a bendecir. No solo te voy a perdonar, te voy a empezar a bendecir. Y dice, y las eras, estamos en una devastación, ¿se acuerdan? Dice el Señor, esta promesa de Dios, las eras serán llenas de trigos y los lagares de vino y aceite, abundancia. Sigamos. Esta es dentro de las... ¿Saltamos una o no? ¿Anterior? ¿Antes? No, está bien. Dentro de las promesas, porque solo puedo destacar algunos versículos. Para mí, las que más me impresionó es que luego de este arrepentimiento el Señor promete algo que solo Él puede cumplir. En el versículo 25 dice, restituiré todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, todo lo que se comieron a tus 4 generaciones anteriores. Multipliquemos. Generaciones al menos de 40 años. ¿De cuánto estamos hablando? Por lo menos 160 años. Electivo humanista. Por lo menos 160 años. El Señor te los promete restituírtelos a ti. Yo no sé los que tuvieron devastaciones anteriores, pero al menos en mi caso, a mi abuelo lo estaban persiguiendo para matarlo de otro país y lo enviaron como polizón, como un niño con un baúl a América, solo huérfano.
O sea, yo, Señor, por favor, restitúyeme. Restitúyeme todo lo que me comió la oruga, el saltón, el revoltón, todo lo que se devoró en 4 generaciones por falta de obediencia, por falta de oír junto a creer, junto a actuar. Esa es una promesa del Señor, no es una promesa mía, eso lo dice el Señor. El Señor ama el arrepentimiento veraz. Si esto sucede, hay una promesa todavía más espectacular. Que Pedro dice, esto se cumplió en Hechos, pero no saben que está escrita acá. Avancemos. En el versículo 28 dice, después de esto, ¿después de qué? Del arrepentimiento real. Después de esto recién, dice el Señor, yo derramaré mi espíritu. Aquí está ese pasaje. Este es el contexto. Después del arrepentimiento real, Él derramará el Espíritu sobre toda carne y profetizarán. Vuestros hijos, vuestras hijas verán visiones y todo lo que nosotros nos conocemos de memoria este versículo, pero solo después del arrepentimiento. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Es una promesa tremenda. Pero no es llegar y reclamar las promesas verbalmente. Tenemos que haberlas creído antes. Tenemos que haberlas creído antes. Sigamos. Empezamos a pensar, el profeta que sigue es el profeta Amós. Él, hablando del juicio que vendría también, porque estamos, recordemos, entre medio de la división del reino y la cautividad. Primero del reino del norte y después del reino del sur. 722, 536 antes de Cristo. Dice, fíjense, esto se lo está diciendo el reino del norte, dice, ustedes sí que son rebeldes. Fíjense la palabra. Los herí con viento solano, con oruga, la langosta les devoró muchos huertos, vuestras viñas, vuestros higuerales, vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí. ¡Qué tremendo! Hemos sido ocupados como traperos y todavía no nos damos cuenta que el problema somos nosotros, no son legiones de demonios que nos fueron enviadas, fueron las consecuencias de nuestra desobediencia, del haber sido expuestos a la palabra del Señor sin creerla y sin obedecerla. Y me preguntaba, ya estoy terminando, hermano, eso para que usted se anime, ¿podríamos haber vivido esto como familia? Eso porque, no estamos hablando a propósito de la familia, pero es más, y dentro de las iglesias, este modelo de la langosta hemos visto congregaciones que son un verdadero campo devastado, donde no hay realmente ni una familia que no haya sido devastada. ¿Estará así nuestra nación? ¿Estaremos así como cuerpo de Cristo en el mundo? Y quizá este análisis me viene porque la próxima semana van a haber votaciones. El próximo domingo vamos a estar votando. Vamos a estar votando por la elección del presidente o la presidente de la República. El presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, es un mandatario, es jefe de Estado y jefe de gobierno, pero es el mandatario. Y en los términos jurídicos, el mandatario representa, el que tiene representación. Mandato con representación representa, el presidente lo tiene. Lo que hace él es como que lo hiciéramos todos nosotros. Por eso es que es tan importante. Empecemos a ver. Porque durante este mandato, y sin ofender a nadie, yo les voy a mostrar algunas fotos de huevos de langosta. Sigamos. Ya no se puede decir que acostarse hombre con hombre y mujer con mujer es un pecado, porque estoy discriminando. Huevo de langosta. Sigamos. Ante la ONU, declara nuestra mandataria, es decir, Chile, la diversidad sexual es un tema de mucho interés para Chile. Sigamos. Quizás después esto lo pueden editar. El vocero de la ONU en estos temas de derechos humanos. Felicitamos a la presidenta Bachelet por los proyectos de despenalización del aborto y proyecto de ley sobre identidad de género. Sigamos. Huevos de serpiente. La aprobación de la despenalización. Estoy hablando de este año, de estos años, de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Sangre inocente. Lo estoy mostrando las fotos de la moneda porque ella es la mandataria, nos representa. No sé si usted votó la elección anterior, pero lo que hace un mandatario, inmediatamente
le es asignado, ¿cierto?, al mandante, o sea, nosotros. Sigamos. Sigamos. Honorables congresistas del Congreso festejando la aprobación de la ley de aborto en 3 causales. También son nuestros representantes, de acuerdo a la ley. Huevos de langosta. Sigamos. Firma del proyecto para matrimonio igualitario. Huevo de langosta. Hay mucho, en la iglesia tenemos que hacer mucho. Hay muchos huevos de langosta plantados en nuestro país. Sigamos. Firma. Nuestra presidenta abiertamente declarando que representa. Esa foto no merece muchos comentarios, ¿cierto? Es que como que no, espiritualmente hablando. ¿Entiendan? Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Espiritualmente hablando, a la aprobación del delito de la legislación que adecua de los tratados que adecuan nuestra legislación a los estándares internacionales, Chile ha suscrito que va a implementar en nuestro país todas las normativas del LGTB. Y yo diría, este es uno de los huevos de langosta que más me duelen. Y tú dirás, ¿por qué te duele esto? Porque primero pasó piola. Fue un golazo de media cancha. Esta es una declaración que ustedes están viendo, fue recientemente aprobada en la ONU. El 22 de noviembre de este año. Menos de ¿cuánto? 2 semanas, 3 semanas, no más. Y esta declaración se llama la Declaración Jerusalén. En esta declaración, que se firmó con 151 votos de aprobación, 6 votos en contra, dentro de los cuales no estaba Chile, y 9 abstenciones, dentro de los cuales no estaba Chile, es decir, ¿qué hizo Chile? Aprobó. Se declaró. Fíjense, lo voy a leer, que lo tengo traducido acá. Fíjense lo que declara la ONU, dice, reitera su determinación de que cualquier medida adoptada por Israel, la potencia ocupante, de imponer sus leyes, su jurisdicción y su administración en la ciudad santa de Jerusalén es ilegal y por consiguiente nula e inválida. Y se pide a Israel que cese inmediatamente todas las medidas ilegales y unilaterales. Chile lo firmó. Génesis 12 dice, yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Por eso es que ese es un huevo grande de langosta. Yo creo que como iglesia, como espíritus territoriales, no podemos antes, y yo me he tomado estas libertades, hermano, porque la pastora me aguanta un poco, y no sabía que yo lo iba a hacer, pero sabe, hermano, no podemos ir a votar sin antes pedirle perdón al Señor por esto, al menos esto. Es tremendo. Cuando fue la declaración Balfour, cuando se declaró, se votó a favor de constituir el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, Chile se abstuvo, pero siquiera se abstuvo. No votó en contra, tampoco votó a favor, pero Chile se abstuvo. Pero ahora estamos votando en contra. Cambia el escenario. Espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Así que antes de terminar, le voy a pedir que incline su cabeza un poquito y si realmente siente como yo vergüenza por esto, vamos a pedirle perdón al Señor por esto. Padre, nosotros somos tu casa. Somos la Israel espiritual. Y amamos, Señor, el olivo, buen olivo, que es Israel. Señor, no los idealizamos, no pretendemos judaizar, sabemos que tu trato con la nación de Israel es único, pero nosotros definitivamente como espíritus territoriales venimos a decir, Señor, en los cielos que no estamos a favor de esa resolución Jerusalén de la ONU, que nosotros como espíritus territoriales, como chilenos, nosotros nos declaramos en contra de lo que se ha declarado el 22 de noviembre de este año en la ONU,
que aunque lo hayan suscrito nuestros representantes, nosotros definitivamente no lo compartimos. Nosotros decimos que los reclamos de Israel sobre este territorio que tú les diste son legítimos. Padre, en el nombre de Jesús, que ellos no son una nación ocupante. Decimos que Jerusalén es la capital histórica, eterna, tuya para Israel. Y así como hemos cantado, que así como es en el cielo, sea aquí en la tierra, y un día veremos descender la Jerusalén espiritual, bendecimos mientras tanto la Jerusalén terrenal. Y decimos que le pertenece a Israel. Y que a pesar de que las naciones, y este es un signo de los últimos tiempos, según se nos enseña en Marcos, estén rodeando Jerusalén, no podrá ser arrebatada a tu pueblo porque tú se la diste, Señor. Bendecimos, Señor Israel, en el nombre de Jesús. Y renunciamos a esa declaración, la declaramos inválida y nula en el nombre de Jesús. Retiramos la firma de Chile de ese lugar. La retiramos en el nombre de Jesús. Decimos, Señor, venga, Señor, a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en Chile, Señor, y en Jerusalén. En el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Sigamos. Me permití esto porque digo, Señor, vamos a ir a votar, pero con una tremenda legalidad encima. No queríamos que no siguiéramos siendo parte de eso, hermano. Todos estos huevos de langosta en algún momento van a abrirse y van a dar lugar a estas langostas. Pero ¿saben, Señor? La Biblia nos habla de alguien, un profeta tremendo. Marcos 1:6 habla de él y dice que él se vestía de manera muy particular y tenía una alimentación bien curiosa. ¿Saben lo que comía? Comía langosta pil, langosta al ajillo. Él se alimentaba. ¿Sabe qué, hermano? Las langostas son un plato bien cotizado en otros países. Creo que las hierven y después las fríen y saben a papas fritas, según lo que escriben los gastronómicos por ahí. Así que, pero yo preguntaba, ¿qué le permitía, ahora volviendo al término espiritual, qué le permitía a Juan comerse a la plaga? A la plaga que azotaba a Israel. ¿Qué le permitía? Porque ¿cuál era? ¿Recuerden ustedes? El bautismo que predicaba Juan era un bautismo de arrepentimiento. Lo único que le permite a Juan ir a comerse la plaga es que pasó por el arrepentimiento del que hablaba Joel. Porque él predicó y vivió arrepentimiento. Y de hecho cuando venían a él le dice, ¿qué hacen ustedes, camada de víboras? Den frutos de arrepentimiento. Su arrepentimiento era real. Por eso él se las podía comer. Esta es otra promesa. Esas plagas que han venido sobre tu vida, esa destrucción y devorador que ha venido a tu vida, tú realmente en términos espirituales te lo vas a poder comer. Y dicen que una de estas langostas tiene el 150% más de proteínas que un bistec. Para los carnívoros, aquí hay varios parrilleros. César. Porque le gusta la carne, ¿sí o no? Imagínate, puedes incursionar con las langostas. Pero solo entonces, después de un arrepentimiento sincero, vamos a poder comernos las plagas. Y quizás podamos disfrutar de platos como estos. Al limón. ¿Se imaginan comiéndose sus enemigos a la crema? ¡Pizza! Esta dicen que está más rica que la que vendieron los jóvenes el domingo pasado. Dice por ahí, a mí no me gusta el queso, pero sigamos. Tacos de langosta. Oye, pero si dicen que son brochetas, apetitosas. Para los que son más gourmet. Oh, hermano. Hay una promesa del Señor. Tenemos que sondear. Nuestra obediencia no solo dice relación con las palabras directivas que hemos recibido, y hemos recibido palabras directivas en esta casa, de cumplir, sino también, ¿sabes? Demos un paso más, el llamamiento de la casa. ¿Estamos caminando hacia el llamamiento de nuestra casa?
Si usted sabe que usted fue llamado a predicar la palabra, ¿lo hace? ¿Sabe que hay ocasiones en que a mí me da pena? Pero el Señor ya me ha coscorroneado varias veces porque yo intento ayudarla. Señor, esta persona necesita esto. Y generalmente me equivoco porque están siendo tratos del Señor. Pero Señor, lo único que necesita esta persona es una oportunidad. Mándala, Señor. No. Si no hay voluntad de cambio, el Señor no va a obrar a la fuerza. Pero Él todavía dice esas palabras eternas. Pero si oyeres mi voz, dice el Señor. Si realmente oyeres lo que yo te dije desde el comienzo, si hubieras obedecido, busquen aquellas primeras palabras cuando empezaron a conocer al Señor. Las primeras prédicas, hermano, las primeras prédicas que usted escuchó eran lo que usted justo necesitaba. Aunque no lo haya dado el profeta más grande, aunque lo haya dado solo un maestro, era lo que usted justo necesitaba. Porque el Señor no se equivoca. ¿Obedecimos a eso que el Señor nos llamaba? ¿Fuimos fieles en lo poco? Si no, realmente solo el Espíritu Santo lo va a poner en usted, pero tenemos que arrepentirnos. Oremos. Precioso Señor, no nos cansamos de decir, Señor, que tú eres Rey de los cielos y que nada se compara a ti, Señor. No tenemos problema en, Señor, postrarnos, Señor, arrodillarnos y reconocer que tú mandas, Señor. No tenemos problema cuando ya hemos pasado ciertas etapas de trato, incluso en ofrendar y quedarnos sin nada. Testimonios se acaban de dar acá, Señor. Pero esa ofrenda que tú hoy nos estás pidiendo, esa ofrenda costosa del alabastro, del que habla Lucas capítulo 7, versículos 37 y 38, yo creo en lo personal, mi opinión, que es la obediencia. Porque eso es lo que más nos cuesta. Eso es fruto del trabajo de toda la vida. Es fruto del trabajo de toda la vida. Señor, esforzarnos, no hablo de ser personas perfectas. Creo que ningún padre va a poder llegar a ser perfecto porque todavía está peleando con su carne, todavía yo también. Pero la disposición de no mostrar caretas, sino mostrarnos como somos y que nuestros hijos nos vean, que nos caemos pero nos levantamos y vamos a correr porque estoy dispuesto a seguir y no darme por vencido. Señor, ayúdanos a recordar esto, Señor, que no quede como una enseñanza más, Señor. Señor, necesitamos recordar aquello que tú nos repetiste tanto que lo bloqueamos. Aquello que no hemos cumplido y que tú nos has demandado. Aquellas palabras que tú sí nos diste, pero ni las creímos, ni las cumplimos. Ayúdanos a ver esos huevos de langosta que nosotros sembramos, permitimos que se sembraran en nuestra tierra. Señor, tú has dicho que este es un tiempo de edificación. Sí, yo soy la primera en creerlo. Pero incluso a nivel constructivo, Señor, tú me contabas que no se puede construir nada sin herir la tierra. No se pueden colocar cimientos sin hacer esas aberturas de tierra donde van a ir los cimientos. Y al abrir la tierra donde van a ir los cimientos, al hacer eso que en términos constructivos se llama heridos, Señor, tienen que ir saliendo esos huevos de langosta. Tienen que ir saliendo esas raíces contaminadas. Porque tú hablas de una nueva Jerusalén que tiene 12 cimientos elegidos, finos y valiosos, Señor. Nosotros queremos que tú seas nuestro fundamento, la piedra que desecharon muchos edificadores. Vengas tú a ser la cabeza del ángulo de nuestra casa, de nuestra familia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a comernos estas plagas. A no tenerle miedo, Señor, a esto que ha venido, porque esto es un trato tuyo. Tú dijiste, mis langostas, mi ejército, es tu llamada al arrepentimiento, porque muchas veces si no fuera por esas cosas, ni siquiera nos cuestionaríamos nuestra situación en la que vivimos.
Es tu misericordia y tu amor, pero tú te dueles al castigar, Señor. Llévanos, Señor, a ese lugar, Señor, donde abandonamos la fe en la palabra que se nos dio. Señor, tú que eres eterno y tú que lo conoces todo, Espíritu Santo precioso, hasta lo profundo del corazón del Padre, tú que sabes cuál fue la semilla que nosotros dejamos que quedara entre piedras. Esas palabras que eran tan importantes que el cielo estaba diciendo, esta sí, y nosotros miramos para otro lado. Ayúdanos a volver a ese momento en que desechamos porque la consideramos poco importante, porque no era tan impresionante esa palabra, pero era lo que nosotros debíamos hacer. Ten misericordia, produce ese quebrantamiento real en nosotros, para que la construcción y la edificación sea firme, para que no caiga con los vientos, Señor, para que el enemigo no la pueda derrumbar, Señor. Envía a tus ángeles, Señor, y muéstranos los lugares donde el infierno tuvo derecho, porque se lo permitimos por nuestra incredulidad, de quitarnos el acceso a los lugares de reposo. Perdónanos. Queremos volar contigo, Señor. No queremos ser de los que no conocieron el tiempo de tu visitación. No queremos ser de los que no conocieron el descanso ni el reposo. Tú eres nuestro reposo, queremos conocerte. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, te lo pedimos. Precioso Señor, tómanos de la mano, Señor. Ayúdanos a obedecerte para poder depender. Pienso que la obediencia es anterior todavía a la dependencia. Te amamos, Padre. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús.